Polémica en Argentina. El presidente Javier Milei le pidió la renuncia a su canciller Diana Mondino después de que votara en las Naciones Unidas en contra del bloqueo estadounidense contra el régimen de Cuba. El gobierno también anunció que se auditará al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar a los que el Ejecutivo llama impulsadores de agendas enemigas de la libertad. El anuncio fue socializado por medio de un comunicado de la oficina del presidente en las redes sociales. La oficina del presidente informa que la canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia al cargo de ministra de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Gerardo Bertein, hasta ahora embajador de Argentina en Estados Unidos, sustituirá a Mondino como ministro de Asuntos Exteriores. No es la primera salida en falso de la hoy ex canciller Mondino, pues ya el 22 de octubre la cartera que lideraba reportó que se había reunido con funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja para identificar restos de soldados caídos en la Guerra de las Malvinas, que en el comunicado fueron llamadas Falklands, el nombre dado por el Reino Unido a las islas. Tras el voto de Mondino en la ONU, donde se aprobó de manera casi unánime la resolución que pide el fin del embargo estadounidense al régimen cubano, la hoy exfuncionaria fue informada de la decisión tomada por Buenos Aires. Mondino fue una de los primeros miembros confirmados del gabinete de Milei. Desempeñó un papel clave en el mantenimiento de las relaciones diplomáticas, a pesar de los comentarios del presidente sobre países como Brasil y China, ideológicamente opuestos. Buenos Aires anunció una auditoría en la Cancillería encabezada por el nuevo canciller Gerardo Bertein, que asumirá la tarea de identificar dentro del ministerio a aquellos que impulsen agendas enemigas de la libertad. La Argentina atraviesa un periodo de cambios profundos y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales. Nuestro país se opone firmemente a la dictadura cubana. En un contexto de transformación en la política exterior, el Poder Ejecutivo busca reforzar los valores democráticos en su cuerpo diplomático y se posiciona abiertamente contra regímenes que violen los derechos humanos, como el caso del cubano. La congresista republicana de origen cubano, María Elvira Salazar, dejó un contundente mensaje en su cuenta de X en la que agradeció al presidente Javier Milei por pedirle la renuncia a su canciller Diana Mondino. Afirmó que la decisión era un gran paso en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milei, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas. Traición es una palabra fuerte, pero esa fue la que utilizó. Por eso decidió despedir, expulsar, sacar de su puesto a la canciller Mondino. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina porque nuevamente se demuestra que él es el referente moral en este hemisferio. ¿Qué significa el referente moral? Alguien que está demostrando que con valores democráticos, con libertad y con economía de mercado se puede llevar prosperidad a los pueblos, que no hace falta el socialismo para poder llevar esa prosperidad y esa felicidad que merecen los pueblos latinoamericanos. En nombre del exilio cubano y yo, su representante en la ciudad de Miami, le damos muchas gracias por haber tomado esta acción tan radical y tan rápida. Y como mismo me dijo el presidente, él va a limpiar casa dentro de la Cancillería Argentina, porque los que están ahí sirviéndolo tienen que seguir sus valores, lo que él le prometió al pueblo argentino en las elecciones. Muchas gracias, Javier. Le agradecemos muchísimo, que sabemos que un país tan importante como la Argentina está al lado del pueblo cubano, porque el pueblo cubano necesita amigos y aliados. El pueblo cubano sabe muy bien que el único embargo y el único opresor no son los Estados Unidos, sino es el propio régimen castrista, que es el que utiliza el embargo comercial de los Estados Unidos como excusa, como pantalla, para cubrir todos sus pecados y todos sus males. Que los Estados Unidos no tienen ninguna culpa de que Cuba no esté en apagones y que no haya comida ni medicinas. Que el único culpable es el régimen, los sátrapas del régimen castrista. Por eso le agradecemos muchísimo a dirigentes y a gobernantes como usted, señor Milei, por estar al lado de un pueblo que no tiene voz, que no tiene nada, pero que espera tener libertad muy pronto. Y gracias a gente como usted, la va a tener. Mi cariño y mis saludos en nombre de los cubanos. Bueno, a esta hora saludamos a Sebastián Dumont, él es periodista y conductor de Noticias Argentino. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24, es un gusto tenerlo acá. El gusto es mío, ¿cómo les va? Buen día para todos. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a
intentar entender cómo una persona que representa a Argentina pues da este voto, esta opinión, obviamente sin haber consultado al presidente Milei, porque de haberlo hecho, obviamente su respuesta, su voto no habría sido lo mismo. Está sancionando Milei ambas cosas, obviamente, no solamente el voto que ya dio, sino el quizás no haberle consultado previamente. Sí, evidentemente es difícil de explicar que un representante de un país, en este caso de la Argentina, en Naciones Unidas vote en contra de la política que establece el propio presidente en materia de relaciones internacionales, más aún teniendo en cuenta que luego de su participación, su primera participación en la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo el presidente Javier Milei en el mes de septiembre, tras ello, él envió, firmada de puño y letra por el jefe de Estado, una carta a todo el cuerpo diplomático diciéndoles, les diría que les advirtió que aquellos que no estén alineados con las ideas que él denomina las ideas de la libertad y en materia de política internacional, lo ha dejado muy claro desde el inicio mismo de su gobierno e incluso cuando era candidato a presidente de la Nación, que su alineamiento era irrestricto con los Estados Unidos y con Israel. Y quien no estuviera de acuerdo lo invitaba a irse del cuerpo diplomático. Eso sucedió días después de la participación de Milei en Nueva York en la Asamblea General de la ONU. Y lo que sucedió efectivamente en el día de ayer, allí en Naciones Unidas, fue una gran sorpresa, pero hay algunos detalles interesantes a observar. Porque quien votó en representación de la Argentina es el funcionario Ricardo Lagorio, el embajador Ricardo Lagorio, que ya fue desplazado por Milei, sin embargo todavía estaba al frente de la representación ante la ONU de la Argentina. Allí se abren muchas especulaciones, es decir, un hombre que sabía que ya no iba a estar más en ese cargo es el que efectivamente lleva adelante un voto que también es justo decirlo, es un voto en línea con lo que ha votado históricamente la Argentina, más allá de los diferentes colores políticos que ha tenido en los últimos años en su gobierno. Es decir, gobernó el peronismo, votó en ese sentido, gobernaron otras fuerzas políticas y siempre votó en contra del bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos. Pero habrá que encontrar razones quizá en una propia interna dentro del cuerpo diplomático, no de acuerdo con estas posturas de Milei, que ahora va a profundizar seguramente en su embestida, porque ya lo anunció el propio presidente, que van a comenzar a hacer una auditoría interna para detectar quiénes son los integrantes del cuerpo diplomático que no están en línea con lo que el presidente denomina las ideas de la libertad. Sebastián, un placer saludarte en la mañana de hoy. ¿Fue una traición, como lo comentó Javier Milei en sus redes sociales, esta postura de Diana Mondino? Y otra pregunta, Sebastián, allá amarradita. Ya son 30 los funcionarios que han cesado o que han renunciado antes del primer año de Javier Milei. Sigue la postura férrea de Milei para sacar adelante el país y colocar una postura además de lo que es esa línea para América Latina. Bueno, en principio el presidente lo entiende como una traición por esto que yo te decía. Él advirtió, es decir, fue muy claro en una carta. Después uno podrá discutir si está bien o está mal que el jefe de Estado ponga esas condiciones al cuerpo diplomático. Muchos de ellos son diplomáticos de carrera que no han ingresado con este gobierno ni con el gobierno anterior. Pero bueno, fue muy claro en ese sentido el presidente. Y este voto claramente él lo ha tomado como una traición en un contexto que también hay que marcarlo. La canciller Diana Mondino había perdido vínculo con el presidente. Hace mucho tiempo que aquí en la Argentina se habla de la posibilidad, los rumores han sido incesantes a lo largo de estos últimos meses, de la salida de la canciller Diana Mondino, incluso en su momento cuando se estaba preparando la misión para la Asamblea General de Naciones Unidas, se dijo que Diana Mondino iba a tener un rol secundario. De hecho, cuando Milei viajó a Italia para participar de la reunión del G7, no fue protagonista Diana Mondino, de hecho no lo acompañó el presidente. Es decir, ya hace tiempo que en la Argentina se habla de la salida de Diana Mondino. Lo que no se preveía es que la salida fuera de esta manera, intempestiva. No es la primera vez que el presidente echa a un funcionario de esta forma, pero sí a partir de
una decisión que va en contra de lo que el propio jefe de Estado venía anunciando y venía marcando como postura muy clara en cuanto a su alineamiento en materia de política internacional. Nadie podrá decir que no sabía o que no estaba al tanto de lo que el presidente quería en materia de política internacional. Sebastián, la pregunta es la siguiente, porque con la salida de Mondino llega una nueva persona, que es Gerardo Wertheim. ¿Qué podemos decir de este personaje que llega pues, en un momento crítico, digo yo, en materia de política internacional, porque ya en tan solo unos días tenemos las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar en materia de política exterior la posición de Argentina teniendo en cuenta esa elección que estamos a solo 5 días? Bueno, a ver, sí, Gerardo Wertheim es ahora el nuevo canciller que venía de cumplir funciones como embajador en los Estados Unidos. Es un hombre cercano, muy cercano a Javier Milei. De hecho, ha sido quien le organizó varios encuentros en materia de relaciones internacionales antes de ser presidente de la Nación, cuando fue presidente electo, incluso antes de que asumiera formalmente el cargo. Y cuando yo recién decía que, por ejemplo, quien lo acompañó a Milei al G7 desarrollando actividades como de canciller sin serlo, fue también Gerardo Wertheim. Es decir, es un hombre muy cercano a Javier Milei, es un hombre importante en cuanto a su recorrido empresarial en la República Argentina, que además tenía y tiene un rol fundamental en el Comité Olímpico Internacional, así que llega a la Cancillería un hombre de estrechísima confianza de Javier Milei y muy alineado con el pensamiento de Milei de estar cerca de los Estados Unidos, pero también de Israel. En cuanto a lo que será el resultado el próximo martes de las elecciones en los Estados Unidos, ya lo dijo el presidente, Argentina no va a cambiar su postura de estar alineado de manera irrestricta a la política de los Estados Unidos, gane el Partido Demócrata o gane el Partido Republicano. Lo que sí está claro, y ya lo ha demostrado el presidente Milei, es que su preferencia personal está en la figura de Donald Trump. Seguramente la relación de Argentina con los Estados Unidos va a seguir siendo muy profunda, pero va a tener otro cariz si efectivamente el presidente de los Estados Unidos, a partir del mes de enero, después de la elección del martes próximo, sea Donald Trump, que si es Kamala Harris. No va a modificarse la postura de Argentina de alinearse con los Estados Unidos, pero no va a ser la misma relación, será una relación incluso mucho más profunda, mucho más cercana, si efectivamente gana Donald Trump. A Sebastián Dumont, periodista y conductor de noticias argentino, le damos las gracias por estos minutos que ha compartido con nosotros pues, para analizar esta noticia y le deseamos un maravilloso día. Gracias. Muchas gracias por contactarme, les mando un fuerte abrazo, saludos para todos.